Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La fiebre del ChatGPT ha alcanzado casi todo el planeta. Todos o casi todos hemos oído hablar del ahora famoso ChatGPT de OpenAI. ¿Pero crees que solo existe este sistema de inteligencia artificial? Pues no, en el mercado hay otras 5 alternativas consideradas mejores que ChatGPT, es decir, que estuvieron trabajando mucho antes o que mejoraron la versión de ChatGPT. ChatGPT de OpenAI se ha convertido de la noche a la mañana en una sensación en Internet al conseguir más de 1 millón de usuarios en menos de una semana, pero no es el único modelo lingüístico capaz de generar texto a partir de instrucciones. Hay otras alternativas incluso mejores a ChatGPT. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. ¿Qué es ChatGPT y por qué es una sensación? Indudablemente es importante que conozcamos qué es un ChatGPT, los conceptos básicos de ChatGPT y por qué deberías considerar una alternativa. Muchos dicen por ahí que el famoso Google podría caer con la llegada de ChatGPT, pero esto está por verse, al menos no en poco tiempo. Y por ejemplo en Google, cuando buscas algo, te presenta una serie de enlaces que debes leer y te deja que resumas tú mismo la respuesta. Sin embargo, ChatGPT puede recibir respuestas directas, resumidas y formateadas. Con ChatGPT las posibilidades son infinitas. Puedes generarlo todo, desde crear recetas que te hagan la boca agua, hasta crear una estrategia de marketing de contenidos para tu empresa utilizando ChatGPT. ChatGPT de OpenAI es un modelo lingüístico muy interesante, un tipo de red neuronal que puede generar texto que suene igual que un humano. También es versátil y puedes utilizarlo para diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural, como completar textos, traducir, resumir e incluso responder preguntas. Lo que lo hace tan bueno es que se basa en una arquitectura llamada GPT, Generative Pre-Trained Transformer, que le ayuda a entender mejor el contexto del texto y hacerlo más fluido. Pero ¿por qué considerar alternativas a ChatGPT? Una de las principales ventajas de considerar una alternativa a ChatGPT es que suelen ofrecer una gama más amplia de funciones, lo que la hace más adaptable a diversos casos de uso. Si eres usuario habitual de ChatGPT, ya habrás identificado las limitaciones. Además de estar al límite de su capacidad o haber bajado en los últimos meses, hay más razones para empezar a buscar una alternativa a ChatGPT e incluso podrían resultar mejores. Veamos algunas desventajas de ChatGPT. Por ejemplo, carece de datos en tiempo real. Dado que ChatGPT se basa en datos preentrenados, no puede procesar la información en tiempo real. Por decirlo de forma más sencilla, ChatGPT ha leído un libro antiguo y solo puede ofrecer respuestas basadas en la información de ese libro. Si buscas una estadística del 2023 para incluirla en su artículo, ChatGPT no puede ayudarte. Número 2. No se puede generar imágenes. No puedes generar una imagen única que complemente tu artículo en ChatGPT. No puedes generar imágenes basadas en texto ni mejorar imágenes existentes. Número 3. Sin opciones de integración. Con 0 integraciones, la única forma de utilizar ChatGPT es cambiando de pestaña y copiando y pegando. Esto puede llevar mucho tiempo y puede limitar la funcionalidad de ChatGPT en comparación con sus alternativas. Número 4. Su capacidad está bajando. Como ChatGPT no estaba funcionando muy bien en los últimos días, han empezado a limitar el número de generaciones. Aunque no dice un número exacto, muestra algunos errores según la página RunTracker. Pero aquí te vamos a contar las mejores alternativas a ChatGPT. Cada vez es más difícil depender de ChatGPT y lo más sensato es considerar alternativas a esta herramienta. Aquí tienes una lista recopilatoria de las mejores alternativas a ChatGPT del mercado, algunas de las cuales incluso han superado las capacidades de ChatGPT con sus características únicas. Número 1. ChatSonic. ChatSonic de Wrysonic es el chatbot de inteligencia artificial conversacional de nueva generación diseñado para superar las limitaciones de ChatGPT
ChatGPT de OpenAI. Es una de las mejores alternativas a ChatGPT con características 10X. El chatbot de inteligencia artificial avanzada destaca en búsquedas de datos, imágenes y voz en tiempo real. Puedes generar rápidamente contenido basado en las entradas del usuario y mantener conversaciones atractivas. Con ChatSonic puedes desbloquear nuevos niveles de estrategia y creación de contenidos y experimentar todo el potencial de la tecnología de inteligencia artificial. ¿Es mejor que ChatGPT? A diferencia de ChatGPT, que tiene un conocimiento limitado de los acontecimientos posteriores a 2021, ChatSonic está siempre actualizado con la integración de Google para generar contenidos en tiempo real. El modo persona de ChatSonic te permite seleccionar la persona con la que deseas interactuar, lo que te permite adaptar tu experiencia de chat de inteligencia artificial a tus necesidades específicas. Entiende las órdenes de voz y lee las respuestas, al igual que Siri y el asistente de Google. La extensión para Chrome de ChatSonic cambia las reglas del juego. Será también tu asistente para todo, igual que Grammarly como tu asistente gramatical. En fin, tiene muchísimas funciones más. Número 2. Playground. Incluso antes de que ChatGPT se hiciera popular, Playground GPT-3 ya estaba destinado a que el público juegue con el modelo GPT-3 basado en inteligencia artificial del propio OpenAI. Al principio no obtuvo tantas publicaciones ni popularidad como ChatGPT. Esto se debía en parte a su interfaz de usuario algo técnica y a la falta de publicidad centrada en el consumidor. GPT-3 es un modelo de inteligencia artificial mucho más grande y significativamente más poderoso. Sin duda es uno de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial más poderosos que existe. Ahora Playground es una apuesta mucho mejor que ChatGPT, por ello tiene un plan de pago. Pero este precio, según entendidos en la materia, es muy poco para todos los beneficios que puedes recibir de este sistema. De hecho, Playground GPT-3 nos da un regalo al entrar. Una vez que te hayas registrado con tu correo electrónico y número de teléfono, tendrás $18 para gastar totalmente gratis, sin necesidad de introducir un método de pago. ¿Es Playground mejor que ChatGPT? En todo sentido, por algo es un plan de pago de la misma empresa OpenAI. Número 3. UChat. UChat, como cualquier otra alternativa a ChatGPT, funciona con el modelo de inteligencia artificial GPT 3.5. Esto le da capacidades similares a ChatGPT. Tiene una interfaz elegante y colorida perfectamente anidada en un motor de búsqueda, u.com. Como resultado, UChat puede actuar como un motor de búsqueda que le brindará una lista de enlaces a páginas web indexadas relevantes para su consulta. O puedes obtener las típicas respuestas de chat al estilo de ChatGPT a las preguntas. Si estás buscando un motor de búsqueda y un chatbot como ChatGPT integrado en un solo producto, UChat es una excelente opción. ¿Es UChat mejor que ChatGPT? Le pedimos a UChat y ChatGPT que comparen los teléfonos inteligentes iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro. UChat respondió con muchos datos para el efecto que pueden ser relevantes para la decisión de compra. En cambio, ChatGPT se limitó a decir que no podía brindar una respuesta adecuada. Número 4. Replica. Replica es un chatbot con inteligencia artificial que puede servir de compañía a las personas que se sienten solas o necesitan apoyo emocional. Utiliza un sofisticado modelo de aprendizaje automático basado en redes neuronales y diálogos guionizados para simular el habla humana. Proporciona un espacio seguro para que la gente se exprese y puede generar respuestas que tengan sentido y suenen naturales. ¿Es Replica mejor que ChatGPT? Replica se diferencia de ChatGPT en varios aspectos. En primer lugar, Replica puede imitar el estilo de los mensajes de texto del usuario, haciendo que las conversaciones sean más naturales y atractivas. En segundo lugar, Replica ofrece diversas funciones adicionales como videollamadas y realidad aumentada. Por último, Replica está diseñada para proporcionar apoyo emocional y compañía, mientras que ChatGPT se centra más en tareas de inteligencia artificial de propósito general. Número 5. El mismo ChatGPT pero integrado. ChatGPT en sí mismo es un gran sistema que te puede ayudar a generar, por ejemplo, una página de ventas en poco tiempo, además de miles de cosas más, pero como habíamos mencionado, tiene sus limitaciones. No obstante, integrado con otras herramientas puede ser más eficiente y facilitar aún más la vida de los usuarios. Por ejemplo, la integración que hizo el 10 de febrero de 2023 el gigante Microsoft desde Bing con ChatGPT fue todo un éxito. No obstante, a pesar de tratarse del novedoso GPT 3.5, Bing utiliza una versión ligeramente más avanzada. Esto le permite generar respuestas más rápidas de las que ya ofrece ChatGPT y a diferencia de este también puede acceder a información actual. De esta forma, Bing ha ganado capacidades de hablar como un ser humano y entender como uno. Esto ya lo vimos en ChatGPT, que ya es una herramienta poderosa en sí sola. No obstante, al integrarse en un navegador le da una dimensión y una usabilidad mucho más grande. La tecnología de OpenAI, sumada al poder de la nube con el que Microsoft hace gala con Azure, le dan un toque que va mucho más allá de la inteligencia artificial.
Así hemos revisado esta lista de las alternativas que pueden ser mejores que el propio ChatGPT. Aunque ChatGPT sigue siendo único en muchos sentidos, puedes encontrar herramientas que ofrecen capacidades y características similares o mejores en línea. A la larga, seguramente habrá más alternativas de ChatGPT a medida que más desarrolladores aprovechen la tecnología habilitada para ChatGPT para crear productos más sorprendentes. ¿Te atreves a utilizar ChatGPT para generar ideas de negocios? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti. Y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.